Hola familia, bienvenidos a una transmisión más de nuestra comunidad. Es un gusto encontrarnos y seguir haciendo iglesia a la distancia. Preparemos el corazón y recibamos lo que Dios tiene para nosotros en este día.
Y las mujeres la noticia dan, Jesús resucitó. Pedro y Juan no recordaron la promesa de Jesús. De seguro que esos dos jamás saben correr así. Llega Juan pero no quiere dar y pregunta qué hay. Y Pedro le dice el bien. Él vive. Él reinará. Cristo resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar. Celebra el Señor Jesús, Él ha vencido a la muerte. Ven, celebra al Señor Jesús, Él ha resucitado. Celebrar. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más. Poder hallar la calma en la tormenta, oh, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar
hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Dios es bueno siempre y escucha nuestra oración. Te invito a que te unas a muchos que, al igual que tú, estaremos pidiendo por las necesidades de nuestros hermanos y amigos. Hola familia Semilla, te saludo con mucho gusto. Espero te encuentres muy bien en este día de una manera excelente. A continuación te compartiremos la lista de oración, la lista de peticiones de esta semana, y que de una manera empática y sensible la tomemos también como propia. Por Marilu Niebla Green, hermana de Angélica Meneses, por su recuperación de COVID. Asimismo, su esposo Alfred Cetino, quien se encuentra intubado también y en un estado muy grave. Por nuestro hermano Jesús Muro, que el viernes pasado sufrió un accidente, se cayó y golpeó su cabeza, también se encuentra en un estado delicado. Por la recuperación de los tobillos de Rosy Castro, que sea ya de una manera completa y pronto pueda superar esta prueba. Por paz y gozo, que podamos encontrarla en medio de toda situación, de toda circunstancia. Por entendimiento espiritual y por un anhelo en vivir en santidad día con día. Por último, una acción de gracias general por todas esas bendiciones que el Señor ha tenido para con nosotros. De una manera empática, te invito a que inclines tu rostro y nos acompañes en oración. Padre, eres bueno y nos lo demuestras en todo momento. Te damos gracias por todas esas muestras de tu amor, Padre, tan inmensurables que tienes para con nosotros. Gracias por todos esos detalles, Padre, que día con día podemos verlos. Sé que tú conoces, mi Dios, nuestras peticiones aún antes de que las externemos. Sé que tú obras, Padre, desde el día cero hasta el día final, y sé que estás con nosotros. Asimismo, ponemos en tus manos, Padre, a toda persona que requiera de sanidad. Yo sé que tú estarás con ellos, yo sé que tú estás con ellos, alentándonos, Padre, a seguir adelante hasta superar la prueba. Gracias porque has estado con nosotros. Te pido renueves sus fuerzas, Padre, tanto físicas como espirituales, que los saques adelante, mi Dios, y que cada paso sea más fuerte que el otro. Los encomendamos a ti, nos encomendamos, Padre, a tu sanidad, y creemos, Padre, en que eres un Dios todopoderoso y que los sacarás de toda prueba. Así sea sencilla, así sea muy difícil, Padre, aún si requiere un milagro, yo sé que tú lo harás posible. Los ponemos en tus manos. Asimismo, mi Dios, a toda esta congregación, a todos nosotros, te pido nos permitas ver en toda situación, por más difícil que sea, tu amor, Padre, ese que está siempre latente para con nosotros, que nos permitas observarlo y contemplarlo y no alejarnos de él. Ponemos en tus manos, Padre, nuestra santidad, y que nos permitas cada día hacerla crecer, mi Dios, cada día parecernos más a ti, Cristo, y en todo momento, Padre, encomendarnos a ti. Ponemos en tus manos nuestra congregación, también el servicio que está por venir, mi Dios, la enseñanza que se atornille en nuestro corazón, Padre, y nos ayude a dar frutos. Todo esto te lo pido, Dios, toda gloria y toda honra sea para ti, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia.
por este momento, por acompañarnos en oración. Te pido que estés atento y expectante a lo que viene. Un saludo y muchas bendiciones. Es momento de recibir la instrucción que la palabra nos dará. Te invito a estar atento y a disponer el corazón. Como parte de una exhortación final y en un tono de inusual perplejidad, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tomó a Sara y Agar como representativas de los pactos más importantes que Dios ha hecho con el hombre. Uno fue el que hizo con Abraham mediante la promesa de bendecir al mundo a través de Cristo, su descendiente. El otro dado por medio de Moisés en el monte Sinaí, en el cual se demandaba el cumplimiento de una ley que expuso, entre otras cosas, la debilidad y la imposibilidad humana de corresponder a la santidad de Dios. El objetivo por el cual el apóstol usó estas figuras alegóricas fue ilustrar lo que previamente había señalado, que la ley, representada por Agar la esclava, mantuvo al hombre subyugado a principios regulatorios que fueron incapaces e insuficientes como para darles la posición de hijos. Y por otro, que la promesa, dada a Abraham, la cual antecede a la ley, otorga verdadera libertad a sus hijos y les provee de salvación tan solo por la fe que es en Jesús. Que la lección de hoy le dé los toques finales a nuestras convicciones, pues al acercarnos al final de la carta, hemos de estar plenamente convencidos de que la fe en Cristo Jesús es suficiente para recibir el favor de Dios y no necesitamos asirnos a un sistema de ley que solo esclaviza a quienes lo abrazan. Buenos días, familia Semilla, bienvenidos una vez más a una reunión virtual. Ya nos hemos extendido demasiado, vamos a cumplir ya el año. Pero bueno, primeramente Dios, yo sé que estamos todavía en semáforo rojo, pero vamos a buscar la manera de gradualmente retornar a algunas reuniones o alguna actividad que podamos hacer ya en el auditorio en algún tiempo más adelante, ya un tiempo breve. Esperemos que esto no se prolongue demasiado, pero estamos también ya casi terminando nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a considerar el capítulo 4, verso 21, al capítulo 5, verso 1. El tema de hoy es Sara y Agar, una alegoría de los pactos divinos. Te invito a que oremos ahí donde estás en tu lugar, inclina tu rostro y pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, tu bondad, por todas y cada una de las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas, por escuchar nuestra oración, por atender, Señor, a nuestro clamor en los momentos de dificultad. Ha sido un año lleno de retos, lleno de desafíos, pero bendito tu nombre, Señor, porque has estado con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Se ha extendido, Señor, tu mano sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, y te damos muchas gracias. Hoy queremos pedirte que tu palabra, Señor, que ha sido de edificación y de bendición para la vida de cada uno de nosotros, una vez más, Señor, llene nuestro ser. No queremos, Padre, convencernos intelectualmente de las verdades que estamos considerando, sino que se revelen a nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Trae a cada oyente, Señor, a cada persona que se expone a esta palabra, la revelación, Señor, que necesita en su espíritu para comprender cada una de estas verdades, muchas de ellas que son tan profundas que solamente pueden ser entendidas y discernidas espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la sección que vamos a considerar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace de estas dos mujeres, Sara y Agar, una alegoría. Pero una alegoría de los dos pactos, considero yo, más importantes que Dios ha hecho con el hombre. Digo, no son los únicos pactos que Dios ha hecho con nosotros. Pudiéramos citar el pacto que hizo con Noé, por ejemplo. Pero en torno a la temática
de Gálatas. Creo que los dos pactos, el que hizo con Abraham y el que hizo con Moisés o a través de Moisés, son los que competen a lo que estamos nosotros revisando. Y me gustaría que hiciéramos un breve resumen de lo que estos dos pactos son. En primer lugar, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto de la promesa, que como ya revisamos anteriormente, antecede a la ley, es antes de la ley y es incluso después de la ley, porque ahí en Génesis capítulo 22, verso 18, Dios le dijo a Abraham: y en tu simiente, es decir, en tu descendiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Tenemos una revisada rápida, ahí el capítulo 3, verso 8, que consideramos anteriormente. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, o preevangelizó, ¿te acuerdas? La buena noticia, dice Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego en los versos 15 al 18 del mismo capítulo 3 de Gálatas, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Subraya esta parte, por favor. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, es decir, lo que se le dijo a Abraham. La ley que vino 430 años después, es decir, este otro pacto, el pacto de la ley, dice, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, pues ya no sería entonces por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Este es el pacto en el cual tú y yo descansamos, porque este pacto tiene que ver con Cristo. Este pacto hecho con Abraham, como te decía, antecede a la ley, como acabamos de leer, pero después, por las razones también que ya revisamos, por causa de las transgresiones humanas, por causa de establecer un código a través del cual el hombre sea consciente de su condición, viene entonces el pacto mosaico. Esto lo puedes leer en Éxodo capítulo 19, ahí está, y de hecho te animo por favor a que vayas a Éxodo 19 durante la semana y puedas leer y conocer ahí de qué se trata este pacto, el pacto de la ley que Dios dio al pueblo a través de Moisés. Ahí en el capítulo 3, verso 19, te decía la pregunta, ¿no? La pregunta de los 144,000. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y el apóstol Pablo nos dio la respuesta y con toda claridad podemos ver o pudimos ver cuál es el propósito por el cual Dios envía la ley. Dice, añadirla a causa de las transgresiones. Ahora, en este pacto mosaico, sobre todo quiero compartirte esto y me gustaría que lo tuvieras muy presente porque pues, estamos revisando la carta a los Gálatas, uno para afirmar estas verdades espirituales en nuestro corazón, pero también, como te lo dije muy al principio, pues son una defensa a estos movimientos que hoy se levantan una vez más para hacer retroceder, si se pudiera decir así, y porque creo que sería incorrecto decir hacer retroceder, porque no somos judíos, pero bueno, hacer volver al creyente o llevar al creyente, inducir al creyente gentil a guardar la ley. Pero en el libro del Génesis que estudiamos antes de la carta a los Gálatas, vimos toda la historia, desde la creación hasta Abraham. Y en todo este desenlace, ¿no?, de la historia en Abraham, vimos cómo Dios fue desarrollando este proyecto de salvación y este proyecto de pacto. O sea, el pacto hecho con Abraham de alguna manera es como, pienso yo, es como el centro del libro del Génesis, porque está conectado Génesis a los 4 libros que siguen. Todos estos se consideran la ley, la Torá, como bien se le dice. Y en el libro de Éxodo comienza el relato en el capítulo 1 y 2 con el nacimiento de Moisés y luego viene la liberación de Moisés al pueblo de Israel que estaba ya en Egipto. Y
Cuando Moisés libera al pueblo, es guiado por Dios para llevarles al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios les dio las tablas de la ley y prescribió toda la ley. Se promulgó la ley. Y esto lo puedes ver desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el capítulo 33. Todos esos capítulos, esos 15 capítulos, son la ley. Y si tú vas allá y revisas, pues es de alguna manera, aunque hay otros aspectos de la ley en los libros siguientes, pero ahí se resume más o menos toda la promulgación de la ley que inicia en el monte Sinaí. Luego en el capítulo 34 al capítulo 40 del libro de Éxodo, se renueva el pacto, porque recuerdas que el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría después de que Moisés recibió las tablas. Moisés destruyó las tablas. Entonces Dios vuelve a renovar el pacto con el pueblo y da todavía algunas indicaciones, y así termina el libro de Éxodo. Luego viene el libro de Levítico, que es el tercer libro de la ley, o el tercer libro del Pentateuco, o el tercer libro de la Torá. Te quiero dar todos estos nombres que se les dan a estos 5 primeros libros para que los tengas bien en cuenta. Y el libro de Levítico se llama así porque está destinado a los levitas. En el libro de Levítico es más o menos como un manual para todo el ceremonial propio de la ley, es un instructivo para los sacerdotes levitas, es el desarrollo, de alguna forma, de la religión judía, de todo ceremonial propio de la ley se encuentran ahí. Todos los preceptos y estatutos dados para estos sacerdotes levitas están ahí. Luego viene el cuarto libro de la ley, que es el libro de Números. El libro de Números nos detalla la peregrinación del pueblo de Israel desde la promulgación de la ley allá en el Sinaí hasta que el pueblo, 40 años después, llegó a la tierra de Canaán, o la tierra prometida. Y el quinto libro es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. En el libro de Deuteronomio vamos a encontrarnos una repetición más o menos del libro del Éxodo. Se cree que a todos estos años que ya habían pasado, estos 40 años en el desierto, muchos de aquellos que vieron y que fueron testigos presenciales de la promulgación de la ley en Sinaí habían muerto ya. Y entonces el libro de Deuteronomio se escribe para recordar toda la ley, la promulgación de la ley que se dio 40 años atrás, ¿no? Esto es a grandes rasgos el contenido de los 5 primeros libros de nuestras Biblias, la famosa ley, la famosa Torá. Ahora, antes de entrar acá en el tema, me quiero adelantar, porque en algunas Biblias, sobre todo la Reina Valera, dice que esa es una alegoría entre Sara y Agar. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una representación simbólica de cosas o de situaciones. Y el apóstol Pablo usará a estas dos mujeres, ahorita vamos a entrar en materia, pero usará a estas dos mujeres para usarlas como representativas de los 2 pactos que te acabo de mencionar, el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Ojo, no confundas una alegoría con una analogía. Una analogía es una comparación, una similitud. Por ejemplo, dice el Evangelio de Lucas que el Espíritu Santo descendió corporalmente sobre Jesús el día que fue bautizado como una paloma. Cada vez que tú leas en la Biblia como, estás introduciéndote en una analogía, es decir, nos da una idea de algo para ilustrarnos o para hacer una comparativa con otra cosa. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando descendió sobre Jesús, no descendió en forma de paloma, sino como una paloma. Es decir, usa el escritor una analogía para ilustrarnos una realidad. Pero una alegoría, y quiero hacer estas anotaciones por lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero una alegoría, la alegoría es una representación, como por ejemplo, una alegoría puede ser cuando Jesús habló de la levadura de los fariseos. Dijo,
cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos, pues, como no sabían que era una alegoría, era una representación de algo, pensaron que Jesús les estaba diciendo que pues, o se cuidaran del pan, literalmente del pan de los fariseos, o que estaba tratando de decirles indirectamente si habían llevado pan aquel día. Pero era una alegoría, porque la levadura representa, en muchos lugares de la Escritura, representa el pecado o el mal. Entonces es un simbolismo, una representación. Bueno, dicho esto, el objetivo por el cual el apóstol Pablo hará una alegoría del pasaje que vamos a leer es porque quiere ilustrar a través de estas representaciones aquí lo que ha dicho anteriormente. ¿Qué ha dicho anteriormente? Que la ley esclaviza y que la promesa, estamos hablando de estos dos pactos, y que el pacto de la promesa es un pacto de libertad. Capítulo 4, versos 3 al 11, que vimos semanas atrás, refieren esto que te acabo de decir. Así que vamos a entrar en materia y vamos, por favor, ahí al capítulo 4, versículo 21, y dice así: díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Antes de continuar en esta alegoría, me gustaría conectar el verso 21 con el último verso que consideramos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo dijo: quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a ustedes. Creo que en ese mismo sentimiento de desesperación y de perplejidad, dije bien, perplejidad, de asombro, el apóstol Pablo dijo: díganme ahora. Es como, es un reproche, es un reclamo, es una exhortación, pero imagínate a Pablo casi gritando, aunque obviamente está escribiendo, pero casi gritando, diciendo: hey, díganme, ustedes que quieren, ustedes que desean estar sujetos a la autoridad de la ley, ¿no han oído la ley? Y en esta última pregunta, una pregunta retórica, es como si apelara a la ignorancia de ellos. Ignorancia que creo es una ignorancia voluntaria, porque estos Gálatas, todo esto que Pablo les está refiriendo, seguramente ya lo habían escuchado, ya habían abrazado la fe en Jesús y la salvación sin la necesidad de las obras de la ley. Pero Pablo está recordando y está apuntando muchas de las cosas que ellos ya habían entendido, de las cuales se estaban separando y a las cuales le estaban dando la espalda. Y entonces, quizás incluso, cuando habla de este tono en el cual está hablando, quizás es molestia, es enojo, digamos un enojo santo, porque obviamente no les quiere ofender, pero sí quiere despertar en ellos su espíritu y su corazón. Y les dice: hey, díganme, ustedes que desean estar bajo la ley, que no han oído la ley. Y entonces, fíjate, ahí en el verso 22, dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Ya explicamos que es una alegoría. Y mira, es el único pasaje en el cual encontramos que Sara representa el pacto de la promesa y que Agar representa el pacto de la ley, el pacto que esclaviza. Yo me pregunté, pues, ¿por qué es que Pablo se toma esta libertad o se atribuye este derecho de poder alegorizar con estas 2 mujeres y decir que representan 2 pactos? Si fuéramos a las leyes de la interpretación bíblica que tenemos que utilizar actualmente quienes enseñamos la palabra, pues eso sería un atrevimiento, alegorizar sobre algo que quizás no deberíamos. Sin embargo, llego a esta conclusión y creo que coincidirás conmigo,
que esta alegoría que Pablo hace y esta representatividad de estas dos mujeres acerca de estos dos pactos tiene que ver con la inspiración que el Espíritu Santo trae al apóstol Pablo para poder hacerlo, para tener la autoridad con la cual establecer esta representación. Ahora, Pablo dice que Agar era una esclava y representa el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pacto que te dije, Dios celebró con Moisés en el monte Sinaí y que está ahí en el libro del Éxodo y que continúa en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Toda esta ley escrita, y quiero que subrayes bien en tu mente la ley escrita, entre esta y la próxima semana quizás te dé todavía una explicación del por qué es importante entender que Pablo está hablando de la ley escrita, no de una ley oral, como hoy algunos argumentan. Esta ley escrita está representada por una mujer a la cual Abraham, recordarás Génesis capítulo 16, Abraham se llegó a ella para tener un hijo con ella por la inducción de su mujer, Sara, que debido a que era una mujer ya de 80 años, le dijo, ¿sabes qué? No podemos tener hijos, Dios te hizo tal, estoy poniéndole más palabras de más, pero Dios te hizo a ti una promesa de que tendríamos prole, pero pues no veo claro. Entonces, llégate a mi esclava, Agar, y dame un hijo de ella. Y entonces, Abraham, ya conocemos la historia, se llegó a ella y tuvo un hijo, pero dice aquí el pasaje que este hijo fue traído según la carne. Cuando dice que según la carne es porque el hombre participa, Abraham participó, Abraham quiso participar de una promesa que Dios le había hecho. Y fíjate, cómo todo esto representa la ley. En la ley, aunque la ley obviamente es santa, el mandamiento es justo, santo y bueno, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, el hombre tiene que participar. Capítulo 3, en el verso 12 de Gálatas, dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, hay un mandamiento y estamos obligados a corresponder, y si no lo cumplimos, pues entonces estamos condenados. Así de sencillo. El hombre tiene que participar a través de sus obras, bajo el esquema de la ley, así como Abraham quiso participar. Y entonces Ismael nace en la carne, es producto de la iniciativa humana. Por eso es que el apóstol Pablo está haciendo esta alegoría. Dice el de la esclava, dice el verso 23, nació conforme a la carne, según la carne, más el de la libre. Y entonces se refiere a Sara, esposa de Abraham, como la libre. ¿Por qué se refiere a ella como la libre? Pues obviamente porque en el caso de Agar, una esclava sin derechos, una esclava sin identidad, una esclava sin personalidad propia, una persona que está sujeta a la voluntad de otro, en esa comparación, pues obviamente Sara viene a ser una mujer libre, porque es la esposa de Abraham, y ella tiene su personalidad, y ella tiene sus derechos, es la esposa de Abraham. Y entonces a través de ella, fíjate, esto es lo maravilloso, porque Sara representa el pacto de promesa que Dios hizo a Abraham. Sara a sus 90 años, Abraham con sus 100 años, ya humanamente imposibilitados para poder tener hijos, Dios cumplió en ellos esta promesa. Génesis capítulo 17, verso 19, lo puedes leer ahí. Dios le dijo a Abraham, de aquí a un tiempo, un año más o menos, le dijo por ahí el capítulo 17, vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Sara se rió, lo vimos ahí más adelante. Sara se rió y dijo, Dios, ¿por qué se ríe? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una obra de gracia y tenemos una obra sobrenatural en la cual el hombre no participa. Abraham y Sara no pudieron participar en cuanto a la capacidad de procreación. Tuvo que haber sido solo la iniciativa de Dios y solo el poder de Dios obrando para que
a esa edad ambos pudieran ser padres de Isaac, que representa el pacto de la promesa. Y entonces, fíjate, ahí en el verso 24, dice, lo cual es una alegoría, una representación, pues estas mujeres representan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Te decía hace un momento que para los nuevos movimientos que se están levantando y que apelan al hecho de que la ley o este sistema de ley que Dios le dio a Moisés y que es los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, siguen vigentes, es porque argumentan, y pon mucha atención a esto, argumentan que cuando Pablo está diciendo o está hablando de, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, habla de este ministerio de condenación, ministerio de muerte, cuando habla aquí de la ley como algo caduco, cuando habla de la ley como algo a lo que no te debes de sujetar, etcétera, etcétera. Ellos dicen, es que no, Pablo no se está refiriendo a la ley escrita, se está refiriendo a la ley oral, es decir, a las tradiciones orales que se convirtieron en mandamientos que fueron pasados de generación en generación después de la promulgación de la ley escrita. Y entonces con eso, pues de alguna manera con eso se la sacan para decir, no, es que a la ley escrita hay que apegarse y hay que sujetarse, porque Pablo no está hablando de la ley escrita. Sin embargo, digo, hay muchas más evidencias escriturales, pero creo que esta es muy clara, cuando Pablo dice que Agar representa el monte Sinaí. En el monte Sinaí, como te lo leí hace un momento, y tú puedes ir al libro de Éxodo, en el monte Sinaí Dios prescribió la ley. Y esa ley es la ley escrita, la que Dios le dio a Moisés y la que Moisés medió entre Dios y el pueblo. Así que es a la ley escrita a la que Pablo se refiere acá cuando dice, vuelvo a leer el verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, fíjate bien, a la Jerusalén actual. Pues esta, es decir, la Jerusalén actual, y sigue siendo actual porque la ciudad está ahí en Israel hasta el día de hoy, dice, está en esclavitud junto con sus hijos. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y había una expectativa muy particular en mí en cuanto a qué te vas a encontrar allá, porque has escuchado tanto, había escuchado por más de 40 años pues las historias, ¿no?, de Israel, las historias bíblicas, etcétera, y dije, yo no sé cómo voy a reaccionar cuando esté ahí. Pero bueno, me llevé una gran decepción, una decepción en cuanto a lo que yo pensé que iba a sentir. Y la realidad es que es una ciudad como cualquier otra. Espero no ofender a nadie, esta es una opinión muy particular. Pero es una ciudad como cualquier otra. Digo, históricamente es especial por todos los acontecimientos que ahí se dieron. Sin embargo, con todo y lo que sucedió a través de los siglos ahí, en medio de esas murallas, pues no deja de ser una ciudad de piedras. Y entonces no solamente me encontré decepcionado de lo que yo esperaba sentir o percibir, sino que también me decepcioné demasiado de ver cuánto misticismo hay en esa ciudad y cuántos creyentes de todas partes del mundo van ahí y sienten cosas especiales, sienten cosas raras, no raras, discúlpame, especiales. Cosas especiales y atribuyen, desde mi perspectiva, cierto misticismo a lo que ahí se desenvuelve. Yo, la verdad es que fui espectador de muchas cosas ahí que se hacían en el Muro de los Lamentos y te repito, me sentí mal de sentirme así, o sea, de alguna manera como indiferente a todo eso. Espero que no me estés juzgando ya, pero fíjate que
al pasar por aquí por Gálatas, creo que entendí, pues, por qué sentí eso. La verdad es que, como te repito, para mí es, con la excepción de los eventos históricos que ahí pasaron, no es una ciudad mística, no es una ciudad en donde sientas algo diferente a lo que puedes sentir aquí, en absoluto, porque Dios es Dios allá y es Dios aquí, porque pues Cristo resucitó. Cristo resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre en las alturas, no está en Jerusalén, en la Jerusalén actual. Y Pablo dice, y él siendo judío y él habiendo vivido en Jerusalén, con la Jerusalén actual está en esclavitud y sus hijos con ella también. Porque está haciendo esta alegoría a través de Agar, de la prescripción de la ley y de lo que ella representa. Pero fíjate, en el verso 26, más la Jerusalén de arriba. Si tú quieres saber cuál es la Jerusalén de arriba, lee Apocalipsis capítulo 21. Es la Jerusalén de arriba. Esa es por la que sí deberíamos sentir en nuestro corazón esta pasión y este deseo por verla descender un día, como dice Apocalipsis capítulo 21. Dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mira, quiero leerte Hebreos capítulo 12, verso 18. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esta es una referencia al día en el que la ley se promulgó en el monte Sinaí. Lo puedes leer ahí en Éxodo capítulo 19 y 20. Ahora fíjate lo que es el verso 22 de ahí de Hebreos 12. Sino que se han acercado al monte de Sión, y este monte de Sión no es la Jerusalén actual. Dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, no hay comparación. No hay comparación. Puedes ir a Jerusalén si tú quieres, a la Jerusalén actual, y por supuesto, si tienes la oportunidad algún día de ir, pues hazlo. Es un viaje creo que tienes que hacer en tu vida. Pero si vas porque quieres sentir algo diferente de lo que puedes sentir en tu recámara, ahí cuando inclinas tu rostro y doblas tus rodillas y hablas con Dios, pues entonces sí déjame decirte honestamente que estarías muy equivocado o muy equivocada. No hagas ese viaje esperando encontrarte con el Dios con el que quizás no te has encontrado aquí. El verso 27 dice, porque está escrito. Y entonces el apóstol Pablo va a citar Isaías capítulo 54, dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y en esta cita de Isaías 54, el apóstol Pablo está hablando de la Jerusalén celestial. Dice, porque tiene muchos más hijos. La ley obviamente fue dada a un pueblo, al pueblo de Israel. Pero la gracia y la verdad, dice Juan capítulo 1, vino para todos los hombres, para todos aquellos, indistintamente de su raza, de su color, indistintamente si es hombre, si es mujer, si es esclavo, si es libre, si es judío, si es gentil. La gracia ha venido a derramarse sobre todo y sobre todos aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios, porque teniendo fe en Él y en su sangre, tenemos vida eterna. Así de sencillo. Y entonces, el verso 28 dice, así que hermanos, y yo quiero que observes, porque ya estamos prácticamente esta y la próxima semana concluyendo con estos temas en cuanto a la ley. Ya a partir del verso 16, el apóstol Pablo habrá algunas recomendaciones prácticas,
Pero ya prácticamente estamos cerrando con este ciclo, ¿no? de entender el propósito de la ley y entender la trascendencia de la promesa y del pacto hecho a Abraham a través de Cristo, como pasa por encima de la ley y llega hasta nuestros días, así tal cual. Dice, pero entonces, dice el verso 28, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No somos hijos de la esclava. La ley no está por encima o encima de nosotros, sino la promesa que Dios dio. Y esto tiene que ver con la salvación, con la vida eterna. Verso 29 al 31, en esta última sección ya, creo que es una referencia a la instigación que Pablo recibió durante todo su ministerio por parte de los judaizantes. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, hablando de Ismael, dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu, es decir, según esta promesa, dice, así también ahora. Ahí en Génesis capítulo 21, verso 9, leemos que Ismael se burlaba de Isaac, lo que dio lugar en el verso 10 a que Sara dijera, no va a heredar el hijo de esta esclava con mi hijo Isaac, el heredero, el hijo de la promesa. Así que echa fuera, le dijo Sara, a la esclava y echa fuera a su hijo. Y es precisamente lo que refiere en el verso 30, aquí en Gálatas 4, cuando dijo, ¿mas qué dice la Escritura? Y Pablo está haciendo estas preguntas para hacer reflexionar a sus lectores, para hacerte reflexionar a ti y a mí. Dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, echa fuera a Agar, echa fuera a su hijo, echa fuera la ley, echa afuera lo que se promulgó allá en Sinaí, porque no puede heredar la promesa, no puede heredar juntamente con la ley, por todas las razones que ya vimos, que la ley esclaviza, que la ley condena, que la ley expone nuestra pecaminosidad, etcétera, etcétera, etcétera. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Yo espero de verdad que cada uno de nosotros afirmemos estas verdades en el corazón. Indistintamente que tú digas y que tú pienses, es que yo jamás le daría la espalda a la gracia de Cristo, jamás me volvería al judaísmo, jamás guardaría la ley. Bueno, eso han dicho muchos que hoy la han abrazado porque, pues, creo definitivamente que hay un espíritu engañador en todo esto que está cegando los ojos y está cerrando los oídos de muchos para que se aparten del Evangelio. Y entonces en el verso 1 del capítulo 5, y con esto concluimos, Pablo lanza esta exhortación. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A veces es muy fácil pasar de un lugar a otro. Las líneas en muchas situaciones de la vida y sobre todo las que tienen que ver con la palabra de Dios, a veces las líneas son muy delgadas, a veces son hasta imperceptibles cuando tenemos poco o nulo discernimiento de las cosas espirituales. Si pudiéramos estar aún con nuestra mejor intención de agradar a Dios y de asirnos a la cruz y a la revelación del Cristo resucitado en nuestras vidas, todavía hacer cosas como las que te mencioné hace un momento. Creyentes muy sinceros y genuinos que todavía ven, por ejemplo, y por tomar lo que te mencionaba hace un momento, considerar que hacer un viaje a la Jerusalén actual, pues es un viaje espiritual. Pasamos una línea y ni nos damos cuenta. Bueno, si lo hacemos en cosas tan simples como esas, ¿cómo no pudiéramos caer tal vez de vernos enredados en todas estas cosas de las cuales estamos hoy tratando de exponer para afianzar y afirmar las verdades del Evangelio de gracia en nuestro corazón? Así que terminamos con esto. Están pues firmes en la libertad. Cristo nos llamó a libertad. Hablamos de esto también ya hace un par de semanas. Cristo nos llamó a libertad. Vivamos y disfrutemos la libertad que tenemos en Él, obviamente
no haciendo uso de esa libertad como un pretexto para el libertinaje. Pero la puerta está abierta, la puerta está abierta. Podemos, como dice el libro de los Salmos, entrar y salir y hallar pastos. Confiemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para nuestra salvación. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Continuaremos con el verso 2 del capítulo 5 en adelante. Bendiciones. Hola, mi nombre es Marco Antonio Nava Tapia, soy casado, tengo 3 hijos y 2 maravillosos nietos. Soy jubilado ya casi por 7 años, trabajé en la metalmecánica. Estábamos por rentar una casa y la casera le empezó a hablar a mi esposa de Cristo. Entonces, una casa que al final vivimos ahí por un tiempo, y esta persona pues nunca dejó de compartir, siempre estaba como casi como rondando ahí para hablar de Cristo, y mi esposa se entusiasmó mucho, así me lo hizo saber. Entonces yo le comenté, le digo, oye, acuérdate que nos recomendaron que no habláramos con los hermanitos. Y pues no surtió efecto mi recomendación, mi comentario, porque ella siguió muy entusiasmada. Entonces a su vez a mí también me empezaba como a hablar. Y yo dije, bueno, híjole, qué insistencia. Así que decidí acompañarla a la congregación. Yo dije, bueno, pues igual voy, cumplo con ese deseo y listo, ya se acaba y no vuelvo más. Y le quito la idea de estar en esto. Y bueno, pues se llegó el domingo al que fuimos invitados y pues de entrada una gran bienvenida de varias personas, incluyendo la casera. Y de alguna manera me hizo sentir bien esa cortesía, pero por otro lado también sentía como que toda la gente se me quedaba viendo, entonces estaba así como con mucha expectativa. Así que cuando el predicador empezó con su charla, inmediatamente toda mi atención se concentró en el tema, porque sentía que todo lo que estaba diciendo era como para mí, era como una radiografía de lo que yo sentía, lo que había hecho. Así que transcurrió todo ese tiempo de prédica y yo la verdad es que siempre estuve muy atento, me sentí que me interesaba muchísimo, y al terminar él invitó a las personas que si queríamos pasar a recibir en nuestro corazón a Jesús. Así que para ese momento ya no me importaba si me estaban viendo o no me veían. Yo fui el primero corriendo. Pero la verdad es que iba ahogado en llanto, ¿no? Con toda la decisión pues, de decir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero. Y pues, a partir de ahí mi vida tuvo un giro de 180 grados totalmente, para bien mío, de mi familia, y trascendió a mis padres, a mis hermanos y a otras personas que también fueron a los pies de Cristo por pues la palabra de Dios que les llegué a compartir, y que sucedió lo mismo que conmigo. Así que pues todo fue una bendición, un tiempo muy hermoso, pero con el paso del tiempo me empecé a involucrar
digamos que desbalanceadamente, con mis amigos, con actividades deportivas, laborales, y eso de alguna manera me fue distrayendo de la voluntad de Dios. Me empecé a alejar, y pues como consecuencia empezó a haber una ruptura en mi matrimonio que nos llevó a experiencias, digamos, tristes y complicadas, pero pues Dios nunca me dejó, porque de alguna manera Él me hablaba por medio de amigos cristianos, me hablaba por situaciones que llegaba a experimentar. Entonces como que me incomodaba, de alguna manera no estaba yo pleno fuera de esa convivencia, de esa relación que llegué a tener con Él. Entonces me di cuenta al final, ahora sí que llegué al abismo y me di cuenta que ya no podía seguir. Entonces, bendito Dios que nuevamente me habló y me aceptó así con todo ese lodo tal vez que había ido adquiriendo. Claro que me arrepentí y Él amorosamente me abrazó nuevamente, y esto al final me queda muy claro, y creo que debe quedarle claro a cualquier otra persona, que Dios a los rebeldes también los ama. A los pecadores, cualquier tipo de desobediencia, Dios la puede perdonar si nosotros nos arrepentimos. Lo importante es que reconozcamos nuestra condición ante Él, pidamos perdón, y no hay duda que Él nuevamente tiene una característica tiene Dios, es el amor. Y con ese amor y misericordia, nuevamente pude regresar a sus caminos, y nuevamente comenzó a transformar esas situaciones difíciles por alegría, por bendición, y pues así fue como llegamos aquí a Semilla. Yo le recomiendo, ¿no?, a todas las personas que pudieran estar experimentando una situación parecida, con menor gravedad o mayor, que no tienen que permanecer mucho tiempo en esa situación de enfriamiento y de infelicidad y de huecas satisfacciones, porque tarde que temprano nos vamos a dar cuenta que traemos un hueco enorme en nuestras vidas, y que esa condición de faltante solamente Cristo la puede llenar. Yo, como les comentaba, creí sentirme pleno con mis amigos, en reuniones semanales, en el deporte, en otro tipo de situaciones, y como que decía yo, ¿sabes qué? No, yo me siento muy bien, pero llegó el momento en que, como les digo, Dios no me dejaba y me hizo reconocer que todo ese tipo de situaciones, como dijo el apóstol Pablo, delante de las cosas de Dios, realmente eran como basura. Y no porque no tengan un valor por sí mismas, porque todo eso, enfocándolo de manera adecuada, no tiene problema delante de Dios. La situación complicada es cuando dejamos lo más importante, lo número uno, que es Dios, y nos desbocamos por lo demás. Hola familia,
Como sabrás, hemos tenido algunos detalles con el techo de nuestro auditorio y hemos decidido, bueno, el Consejo Administrativo ha tomado ya la determinación de hacer las reparaciones pertinentes. Será una inversión más o menos fuerte, pero creemos que ya no se puede postergar, sobre todo ahora que es temporada de lluvias, pues se nos sigue todavía metiendo en algunas paredes y seguimos, pues se sigue más bien deteriorando el interior del auditorio y queremos ya detener esta situación. Así que quiero invitarte a que, como hemos hecho en otros años, pues nos sumemos y participemos de alguna manera en esta reparación. Ahí en pantalla vas a ver los materiales, por lo menos los materiales básicos que vamos a utilizar. Vamos a comprar 300 hojas de triplay, cada una con un costo de 330 pesos. Vamos a comprar 90 rollos de material arenado, que es para forrar la parte de arriba del techo, cada uno con un costo de 550 pesos. Y 45 rollos de cartón, también con un costo de 350 pesos aproximadamente. Así que ya si sacas las cuentas, sabrás que es una buena la inversión que haremos para esta reparación mayor, eso sin contar mucho material que hace falta. Pero por lo menos con eso, si tú te quieres sumar y aportar un rollo, 1, 2, 3 hojas de triplay, lo que tú quieras hacer, con mucho gusto puedes hacer tu participación, tu donativo a las cuentas con las que generalmente damos nuestras ofrendas. Y sí te voy a pedir que, para que nosotros identifiquemos que esa aportación que das es exprofeso para la compra de material, pues le tomes una fotografía y lo envíes al WhatsApp que aparece aquí en tu pantalla. Muchas gracias y que Dios te multiplique grandemente. Bendiciones. Es momento de ofrendar. Te recordamos los medios a través de los cuales puedes realizar tu aportación. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.